de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que se ha confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 16 de abril, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado de presentar Tu palabra me da vida. Amados hermanos, amigos y público en general, les saludo con la paz de Cristo. Esa paz que es duradera, no una paz ficticia que el mundo nos ofrece, una paz que te acompañará durante todos los días de tu vida,
habrá gozo en tu corazón. Cuando tu corazón se sienta acongojado, Él traerá esa paz que sobreabunda para dársela a todo aquel que se acerca a Él. Amados hermanos, en esta semana de Pascua, recordamos el día de ayer cuando Jesús ordenó a sus discípulos buscar un lugar para celebrar la Pascua, para comer la Pascua de ese día. Hoy tenemos algo importante también para poder hacer comprender y entender lo que está escrito. Hoy le hemos puesto al mensaje el mensaje de la cruz. Y quiero invitarte a leer primeramente 2 versículos bíblicos, que vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24, para comenzar y entrar en el tema del mensaje de la cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su eterna, poderosa y bendita palabra que pone desde ya en el corazón nuestro. Le pedimos como siempre la guía de su Santo Espíritu para poder desarrollar el tema de este día, para que cada una de estas palabras llegue al corazón de cada uno de los oyentes y hermanos de la fe, guiado por su Santo Espíritu. Habla, Señor, a cada uno de aquellos que todavía no comprende y no llegan al entendimiento de esta fecha tan importante para el pueblo cristiano evangélico. En el nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu te lo pedimos. Amén y amén. El mensaje de la cruz. Amados hermanos y amigos, la cruz es mencionada varias veces en la Biblia, pero más significativamente en las cartas del apóstol Pablo. Mucho antes que Jesús fuera crucificado en la cruz, en el Calvario, nos exhortó a tomar nuestra cruz diariamente y seguirle, lo que es una condición del discípulo. Quiero leerte nuevamente, tú que eres discípulo de Cristo, tú que estás caminando en este largo camino hacia la eternidad. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús mismo tomó esta cruz, amados hermanos, diariamente. Fue el principal instrumento a través del cual destruyó la raíz del pecado y venció el poder de la muerte y a Satanás. El apóstol Pablo
fue asiduo del mensaje de la cruz. En sus cartas vemos cuánto valoraba la cruz. La cruz impregnaba toda su vida y cada una de sus predicaciones. Quiero leerte 3 referencias en este instante. Y quiero llevarte primeramente a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. La segunda referencia nos vamos a ir también a Primera de Corintios, pero al capítulo 2 y versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y la tercera referencia para el que te he citado en este día es Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas referencias bíblicas muestran claramente que la cruz es la llave crucial, el mismo medio por el cual podemos seguir a Jesús en el camino nuevo y vivimos hacia la santificación. A través del poder de la cruz, somos capaces de ser transformados en la imagen de Jesús, de modo que también la vida de Cristo puede manifestarse en nuestro cuerpo. Segunda de Corintios. Mira que tenemos referencias bíblicas y tenemos que darle lectura a la más que podamos en este día. Segunda de Corintios, dije, capítulo 4, versículo 10. Y vamos a leer el 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal. Por eso el mensaje de la cruz es uno de los pilares más centrales y cruciales del Evangelio. Muchas personas cuelgan en su cuello una gargantilla con una cruz. Algunos cristianos lucimos una cruz, pero sin Cristo crucificado. La mayoría tienen a Cristo crucificado. Pero muchos de ellos no saben qué es la cruz. Para nosotros los cristianos, quiero decirte que las Escrituras hablan en realidad de 3 cruces. La muerte de Jesús en la cruz del madero en el Calvario permitió que todas las personas recibieran perdón por sus pecados. Esta muerte, sin embargo, fue realmente la culminación de Jesús llevando su cruz diariamente, una cruz interna. Simboliza sobre la cual
todo su propia voluntad fue sacrificio o fue sacrificada. Por lo tanto, todo el pecado en la carne fue llevado a la muerte. Mientras que la cruz en el Calvario fue el fin de la vida física de Jesús, aquí en la tierra, esta cruz, entre paréntesis podríamos decir, el perdón de pecado, es solo el comienzo para un discípulo que tiene un objetivo genuino de llegar a una vida de completa victoria sobre todo el pecado en la carne. Todo el pecado que lo hemos heredado de la caída, tal como lo hizo Jesús. Amados hermanos, amigos, las Escrituras hablan en realidad de 3 cruces, los cuales se explica brevemente. Lo vamos a explicar hoy en breves palabras. La primera cruz, la cruz del Calvario. Versículo, o mejor dicho, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 43. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándosele y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latín y hebreo: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: si aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Alábalo y glorifícalo. Es la primera cruz, la cruz del Calvario. Esta es la cruz física en el cual Jesús sufrió y murió. Por la fe en lo que Jesús hizo en esta cruz, tenemos paz con Dios. Aleluya. Cristo ahora se ha convertido en nuestro sacrificio expiatorio y podemos recibir perdón por nuestros pecados cuando oramos por ello y nos arrepentimos. A través del perdón somos salvos, no por nuestra obra o logro, sino solamente por gracia. La segunda cruz, amados hermanos, crucifica al viejo hombre
y a la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la cruz simbólica que el apóstol Pablo escribe en Romanos 6:6. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué nos expresa Gálatas? La referencia de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Ya no somos esclavos, amados hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. Estamos en otras esferas, podríamos decir. Ya no vivimos según la carne. ¿Qué nos dice nuevamente el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 15 en adelante? Siervo de justicia, dice el subtítulo de la Biblia Reina Valera. Versículo 15. ¿Qué, pues? ¿Pecamos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel o a quienes obedeces, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquel forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que es así como para iniquidad. Presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 23.
Y vamos a ir a otra cita de Romanos 8, versículo 1. Dice su palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Recibimos vida con Cristo, habiendo recibido a Jesús como Señor en nuestra vida. La tercera cruz, amados hermanos, tomar nuestra cruz diariamente, negándose a nosotros mismos como discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y vamos a volver al texto anterior que lo hemos leído, a Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alábalo y glorifícalo. Esta también es una cruz simbólica, la cual Jesús tomó cada día en su vida entera, negándose a sí mismo, eligiendo hacer la voluntad de Dios en lugar de su propia voluntad. Que quede claro, la voluntad de Dios por siempre. Jesús dice que nadie puede ser su discípulo sin tomar esta cruz diariamente como Él lo hizo. Cuando lo hacemos, destruimos la raíz del pecado. Recibimos victoria mientras continuamos, llevando a la muerte aquella área de pecado de nuestra vida, que el Espíritu Santo nos revela y que anteriormente ignorábamos. Esta es la vida oculta con Cristo en Dios. Esta es la santificación, una profunda salvación y transformación de todo nuestro hombre interior. Y nos volvemos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Este es el llamado de la esposa. ¿Cuál es el resultado de tomar nuestra cruz? Buena pregunta. ¿Cuál es el resultado? Cada uno quiere ver el resultado. Un futuro glorioso en el conocimiento de Cristo. Y para eso tenemos que ir a Romanos capítulo 1 versículo 16. Alábalo y glorifícalo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, que nos dice su palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Libertad del pecado, amados hermanos. Esta palabra o evangelio ahora está disponible para todos los discípulos de Jesús.
aquellos que quieren ser liberados del pecado. Porque si el Hijo os libertare, ¿qué nos dice Juan? Leamos el texto, el versículo completo de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Libre de la esclavitud del pecado. La verdadera liberación se halla en la cruz de Cristo. Experimentamos libertad cuando somos crucificados juntamente con Él. Padecemos juntamente con Él y nos volvemos semejante a Él en su muerte. Satanás no puede hacer nada cuando los deseos han sido crucificados, porque esto es la misma fuente del poder. Esto es lo que es tan bueno, que cuando estamos cansados de nosotros mismos, sabemos que estamos vendidos al pecado. Estamos en bancarrota. Así que nos acercamos a Él, nos dejamos crucificar y experimentamos que su muerte comienza a obrar en nosotros sobre todos estos deseos y pasiones. No sé cuántas veces durante mis años de cristiano voy a leer y repetir estos versículos tan hermosos que llegaron a mi vida cuando tanto lo necesitaba. En Mateo 11, versículo 28 al 30 dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. El poder que nos ha sido dado a través de la palabra de la cruz es un poder con el cual podemos poner todas las cosas en orden según la sabiduría de Dios. Nos da, llevamos a la muerte el pecado nuestro, el pecado de nuestra carne, que no es revelado. Empezamos a notar que la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios rápidamente, capítulo 4, versículo 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Donde una vez fuimos críticos y llenos de rencor, aprendemos a perdonar y a edificar. En lugar de provocar discusiones y peleas, cuando nuestros sentimientos son heridos o nuestras opiniones desafiadas, nos convertimos en ejemplo de apacibilidad, amabilidad y paciencia. A medida que nuestros propios deseos son negados, adquirimos las virtudes de Cristo. Anhelamos más
lo de que es bueno, nuestros pensamientos ya son los mismos que antes. Ya no pensamos de la misma manera. Es como muchas veces me he puesto a pensar, y es la vida. Cuando joven caminábamos a paso agigantado, corríamos de un lado para otro, pero al correr de los años nos vamos bajando la velocidad, como diría, y hoy caminamos más lento. Y esa lentitud nos ayuda a hacer las cosas mejores con Cristo. Esa es una adquisición de las virtudes de Cristo. Aleluya. Tal vez el egoísmo nos había tenido atado anteriormente, pero cuando nos humillamos, negando nuestra propia voluntad, sentimos que sucede una muerte sobre el pecado, una liberación del pecado. Esta es la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, de la que Pablo escribe en 2 de Corintios 4:10. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hemos leído y hemos repetido citas bíblicas con el único deseo de poder entregarte lo mejor a través de la cruz de Cristo. Para comprender y entender, quizás tú llevas una cruz colgada de tu cuello y no has nunca, o no sabes cuál es el motivo. Quiero decirte que Cristo no está crucificado. Cristo está fuera de esa cruz y hoy está a la puerta y llama. Donde antes había malestar y estrés, ahora hay reposo y paz. Qué hermoso, qué precioso es poder abrir la puerta de tu hogar y que se respire una paz profunda. La vida, amados hermanos, se vuelve pacífica. Somos liberados de las preocupaciones de recibir honor o grandeza de este mundo y toda la aflicción mundana que viene de los deseos de la carne. 2 de Corintios 4, 7 al 10. Vamos rápidamente a 2 de Corintios 4, pero del versículo 7 al 10. Viviendo por fe. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la esencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Amados hermanos, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Qué increíble poder se manifestó a través de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió amando la cruz. Aleluya. Predicando, enseñando, exhortando
en todo lugar. El apóstol Pablo fue asido del mensaje de la cruz y las posibilidades que una vida crucificada le daba siguiendo a Jesús, que fue perfeccionando a través de los padecimientos. Recordemos que Pablo era Pablo de Tarso. Saulo era su nombre, ¿cierto? Mire a lo que llegó, lo que Dios transformó. Mire lo que hoy podemos seguir, el mensaje, el evangelio de la cruz de Cristo a través de este apóstol. Ahora podemos ser partícipes exactamente del mismo poder, de la misma abundancia de vida. El evangelio no limita lo que podemos recibir de la vida de Dios. Si tú te sientes limitado, no hay. Sácate eso del medio. Dios te dará todo en cuanto Él pueda guiarte en sabiduría para poder entregar el mensaje eterno. Si amamos la palabra de la cruz, llegamos a conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegarán a ser semejante a él de su muerte. Vamos a ir a Filipenses. Aleluya. Capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aleluya. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 5? Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Alábalo y glorifícalo, porque Cristo vive, y vive en ti y en mí, y vive en todos aquellos que lo han recibido. Un miembro del cuerpo de Cristo. En la cruz podemos tener comunión unos con otros y con todos los que también están en la cruz. La iglesia verdadera es una iglesia en la cruz, donde la enemistad es llevada a la muerte y solos unidos en un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo, Efesios dije, pero al capítulo 2 y versículo 14 al 16 vamos a leer. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Bendito y poderoso Padre Celestial. Vamos, fuimos interrumpidos por la música de fondo que se acabó. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, abolido en su carne
la enemistad de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando de ellos las enemistades. Uno solo, un solo pueblo. Solo a través de la cruz podemos llevar a la muerte la enemistad, y todo puede ser unido en amor y bondad. En esta gloriosa cruz nos vestimos de algo nuevo, que es de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cruz os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Cuando la palabra de la cruz es activa en nuestra vida personal, entonces vivimos una vida crucificada. Experimentamos una vida bendecida en cada circunstancia. Un futuro glorioso me espera y experimentamos comunión con Jesucristo y con todos los demás discípulos que viven una vida activa y crucificada. Alábalo y glorifícalo. Al llegar a la conclusión de este precioso y hermoso mensaje, el mensaje de la cruz, lo hemos sumergido versículo por versículo con el único propósito de poderte llevar a ti lo que tú a veces no comprendes o no entiendes. Por eso queremos darle gracias al Señor, no solamente en este día, sino todos los días, porque en esa cruz fue donde Jesús crucificó nuestros pecados, nuestra falta, nuestra iniquidad, nuestra transgresión. Todos los días Jesús intercede por los suyos delante de la presencia del Padre. Todos los días debemos ir a los pies de Él para tener un nuevo comienzo, un nuevo día, porque la misericordia de ayer no es la misma de este día. Al entender y que la palabra nos haya alumbrado para el mensaje de este día, solo quiero agradecerle a Dios, a su Hijo y a su Santo Espíritu, por lo que ha puesto en mis manos esta herramienta, y puedo a través de esta plataforma llevarte no lo que siento yo, sino lo que dice la Sagrada Escritura. Mas Cristo vive en mí para la honra y la gloria de nuestro Señor. Conocer los primeros pasos, quien nos llevó a nuestra salvación. En el nombre poderoso de Cristo y a través de su Santo Espíritu le digo al Padre gracias por darme el privilegio una vez más de poder llevar tu palabra que me da vida y llevarla a aquellos corazones que tanto lo necesitan. Al agradecerte, Padre, con toda humildad de mi corazón, quiero recordarte, Señor, que no te olvides de cada una de las peticiones que están delante de ti, de cada uno de aquellos enfermos que necesitan de ti,
de aquellos niños, adultos, ancianos, que solamente la paz tuya, Señor, es la que lo hace reposar y tener fe en el día venidero. Ayúdanos, Señor, para que cada momento de nuestras vidas no se le olvide aquellos sonidos de un martillo y un clavo. Metal con metal resuena y hace un ruido que debe estar en nuestros oídos, porque con esos clavos y con ese martillo fue crucificado nuestro Salvador, y con él todo nuestro pecado, toda nuestra falta. En el nombre tuyo, amado Padre, te doy las gracias, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Antes de retirarnos este día martes, como siempre, te dejo abierta la invitación para la gran convocatoria del jueves 18 de abril a las 20 horas de Suecia. Estaré esperando tu petición y también el mismo día esperaré que juntos podamos orar por tu petición. No pienses que enviando la petición tu respuesta será un sí. Debes humillarte, debes pedirle, nosotros juntamente contigo a la misma hora, para que el Señor ponga sus oídos en este lugar y en el lugar donde tú estás. Sabemos que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente. Él se hace presente en cada uno de los lugares, como en esta tarde se ha hecho presente en este lugar para este hermoso y precioso mensaje. Al llegar al término de este día, te dejo abierta la invitación para el jueves 18 a las 20 horas, orando por el prójimo. Hoy, como siempre, nos vamos a despedir con una preciosa y hermosa alabanza. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el monte Calvario. Mi alma te alaba, Jesús. Así se llama la alabanza que nos interpreta Madeleine. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo
esfuérzate y sé valiente para obtener esa corona. Es para ti y es para mí. Aleluya.